¿Todos tienen la palabra de Dios? Amén. Vamos a la palabra de Dios. El tema para el día de hoy, el mensaje para el día de hoy, se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 20. Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo. El primero de los evangelios, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 tiene un título allí, algunas versiones de la palabra de Dios manejan ese título que está allí, en el capítulo 20. Perdón. ¿Qué dice ahí el título? Es una parábola. Amén. Es una parábola. Entonces, el mensaje para el día de hoy es la parábola de los obreros de la viña. La parábola de los obreros de la viña. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han escuchado esta palabra, esta parábola? ¿Todos hemos escuchado esta parábola? Amén. Muchos no. Algunos no. Amén. ¿Todos sí? No todos. Están muy callados. Amén. Dice la palabra de Dios algo muy importante acerca de las parábolas. ¿Cuántos saben que las parábolas, el Señor Jesucristo ha revelado misterios en las parábolas, y que una de las razones de las parábolas es esa? Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 13. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el capítulo 13, versículo 34? De Mateo capítulo 13. Antes de que ustedes me digan qué dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, yo quiero saber qué dijo el mismo Señor Jesucristo en el Salmo 78. Miremoslo. Salmo 78. Salmo capítulo 78. ¿Lo tenemos? Salmo 78. Vamos al versículo 2. Salmo 78, 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Las cuales hemos oído y entendido. Amén. Abriré mi boca en proverbios. No dice la palabra de Dios, abriré la boca de otro en proverbios o en parábolas, porque la palabra que está allí, que se usó, que se tradujo como proverbios, es la misma palabra que se tradujo en el griego. Aquí está en el hebreo, en el griego, la misma palabra traducida se traduce como proverbio, lo mismo que parábolas o enigmas. Entonces dice así la palabra de Dios: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, dice el Salmo 78. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, para confirmar esa palabra del Salmo 78, el Señor Jesucristo, quien es el mismo que estaba hablando allá en ese Salmo 78, es el mismo. ¿Cuántos saben que es el mismo que estaba hablando en el Salmo 78? ¿Cierto? Una de las señales que confirmaban que el Señor Jesucristo era el mismo de allá de antes, es el mismo ayer, hoy y siempre. Una de las señales era su manera de hablar, la manera en que Él se iba a expresar, la manera en que Él iba a traer sus parábolas, sus misterios, en que nos iba a revelar todos sus misterios. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: todo esto habló ¿quién? Jesús, el Señor. Todo esto habló el Señor por parábolas o por enigmas o por proverbios. Todo eso. ¿Por qué razón? Porque es que los discípulos le decían: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas?
Sí hemos visto que los discípulos le preguntaban a él, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron por qué les hablas en parábolas? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén, amén, leámoslo. Leámoslo ahí mismo en el capítulo 13, en el versículo 10 en adelante. Versículo 10 de Mateo capítulo 13, dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron. Así como cada uno de ustedes cuando viene a los estudios bíblicos, cuando viene el sábado en la mañana, o cuando vienen el martes a las 6 de la tarde y hay preguntas, ¿es válido hacer preguntas? Amén. Claro que es válido hacer preguntas, es lícito, está bien, es correcto, es más, se debe hacer. Deberíamos cada uno, a veces uno ve a los hermanos en los estudios bíblicos un poquito tímidos, un poquito callados, y a la verdad debería ser lo contrario, deberían ser más participativos, deberíamos preguntar más. Yo sé que en el fondo muchos tenemos muchas preguntas, nosotros pues no las sabemos todas, pero hay muchas cosas que el Señor nos ha mostrado en la palabra de Dios. Si alguna cosa no sabemos y no tenemos la respuesta en la palabra de Dios, pues le aseguro que vamos a estudiarlo y en el Señor vamos a buscar su respuesta en la palabra de Dios. Amén. Dice en el versículo 10 del capítulo 13, entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas? Él le respondió, les dijo, porque a vosotros, o sea, ¿a quiénes? A los hijos A de Dios. sus discípulos, a los discípulos, a los hijos de Dios, amén, a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, hacemos énfasis en eso. No todos son hijos de Dios, recuerden eso, no todos son hijos de Dios. Pues uno emocionalmente, humanamente, quisiera que sucediera otra cosa, quisiéramos tener otro concepto de eso, pero no, desafortunadamente, no puedo decir desafortunadamente. Afortunadamente tenemos la palabra de Dios y ella es luz para nuestra vida y nuestras preguntas. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? Los misterios. Los misterios. Hay muchos misterios en la palabra de Dios. Hay misterios. Y estos misterios al Señor le ha placido revelarnos a nosotros sus misterios. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿De dónde? ¿Los misterios de qué? Del reino. Yo sé que más adelante, en la voluntad del Señor Jesucristo, vamos a hacer un estudio o una serie de prédicas alrededor del reino del Señor, del reino de Dios. Es muy importante. Estudiando este mensaje, me di cuenta de que es realmente importantísimo saber acerca del reino de Dios. El reino de Dios. Hay mucho acerca del reino de Dios. Y poco a poco el Señor nos va revelando cosas de misterios del reino de Dios. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que no son hijos de Dios. Los incrédulos, los que no son hijos de Dios. Pastor, hay unos que no son hijos y otros que no son hijos. Sí, la palabra dice que hay unos que son hijos de Dios y hay otros que no son hijos de Dios. Eso es bíblico, totalmente bíblico. Pastor, ¿puedo empezar con Marcos 4? Marcos 4:10, que ella le explícame lo que se me está diciendo. Marcos 4:10. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 10. Amén. Y hay otro título también ahí en Marcos capítulo 4, versículo 10. ¿Cierto? ¿Qué dice ese título? Dice parábola, propósito de las parábolas, dice ahí.
Marcos 4:10. Propósito. Hay un propósito, mi hermano y mi hermana. Hay un propósito. Las cosas que están escritas aquí no fueron escritas porque sí. Porque escribamos algo a ver qué pasa ahí con eso. No. Hay un propósito. El Señor tiene un propósito. Dice, cuando quedó solo. ¿Quién quedó solo? El Señor Jesús. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de Él. ¿Quiénes? Los que estaban cerca de Él. Los que están cerca de Él. Esto es para los que están cerca de Él. No es para todos. De pronto algunos están aquí, pero no están cerca de Él. De pronto algunos están aquí en esta comunidad y en otras comunidades, van a las comunidades, pero no necesariamente están cerca de Él. Porque su corazón está lejos. Amén. Amén. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? Sí, yo me acuerdo que ustedes iban a la iglesia. Sí, yo me acuerdo que ustedes se sentaban ahí muy juiciositos en la comunidad. ¿Será que eso iba a decir el Señor? No. El Señor va a decir una cosa totalmente diferente a lo que yo pensaba. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Va a decir, no los conozco. Alejados de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hay un grupo de personas que son hacedores de maldad. Eso está escrito, es bíblico. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Versículo 10 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos dice, cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron. Por eso les digo, es importante. Mire, es importante preguntar. Es importante participar. Porque es una muestra, además de todo, del interés, de las ganas, de esa sed, del hambre que yo tengo de aprender de la palabra de Dios. Es importante y uno se da cuenta de los hermanos. Y bueno, hay otros hermanitos que son un poquito más tímidos y entendemos eso, por supuesto que sí. Entendemos que hay unos más tímidos que otros. Entonces, pero vamos a ejercitarnos. Los hermanitos que son un poquito más tímidos, no quiere decir que los que no preguntan entonces están perdidos o no les interesa. No necesariamente. Pero sí vamos a trabajar un poquito. Yo les invito a que en los estudios trabajemos esa parte. Trabajemos esa parte de preguntar un poquito más y de participar un poquito más. Dice la palabra de Dios, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, ¿qué les dijo el Señor? A vosotros os es dado, a ustedes mis hermanos, a ustedes que están aquí sentados, a nosotros que estamos aquí sentados, dice la palabra de Dios, a nosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, los misterios del reino de Dios. Pero a los que están fuera, o sea, hay unos que están fuera, hay unos que están adentro, cerca del Señor Jesucristo, hay otros que están fuera, lejos del Señor Jesucristo. Pero los que están fuera, por parábolas todas las cosas, por enigmas, para que viendo, ¿qué? Vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Vea qué tremendo esto. No se conviertan. Y más tremendo esto que viene, ¿no? Que viendo no vean y no perciban, y oyendo. ¿Cuántos a veces están por ahí? No, es que yo no voy por allá, yo no entiendo nada, yo por allá no voy. Yo prefiero quedarme por aquí, perdiendo mi vida y haciendo mis cosas. Yo no entiendo nada por allá. Viendo no vean, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean qué propósito tan tremendo este propósito que tienen las parábolas, ¿cierto? Tremendísimo. Versículo 34 de Evangelio de Mateo, capítulo 13. Versículo 34, Evangelio de Mateo 13, 34.
Yo sé que hasta ahí, para algunos hermanos que no han estado con nosotros, que no han escuchado muchos mensajes de la palabra de Dios, hay enigmas y hay preguntas. Hay preguntas. Es importante que vengamos a los estudios y preguntemos. Y miremos en la palabra de Dios. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Recuerden lo que decía el Salmo 78. ¿Qué decía el Salmo 78? ¿Quién estaba hablando en el Salmo 78? Algunos dirán, allá estaba hablando el Padre, ¿cierto? Algunos dirán eso. Digo por lógica porque esa ha sido la enseñanza que muchos de nosotros hemos recibido por muchos años. Amén. Y hay un velo allí que no se ha quitado hasta que el Señor Jesucristo mismo, dice la palabra, lo quite. Cuando Él quite ese velo vamos a entender. Pero entonces, el Señor Jesucristo allá en el Salmo 78 hablaba y decía, abriré mi boca en parábolas. Y aquí en el Mateo capítulo 13, versículo 34, dice la palabra, el Señor Jesucristo habló por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera, ¿qué cosa? Lo dicho por el profeta. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Todo lo que estaba escrito de él. Que toda la palabra de Dios hablaba de él. Que toda la ley, los profetas y los salmos hablaban del Señor Jesús. Él es el protagonista en la palabra de Dios. Él es el que la hizo. Él es el soberano Rey de Reyes. Es el que escribió todas estas cosas. Él es el que le puso esta inspiración a los profetas y a todos los que escribieron la palabra de Dios. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que el Señor Jesucristo habló como Él habló, de la manera en que Él habló, de la manera enigmática, por proverbios y por parábolas en que Él habló, tenía un fin. Pastor, no entiendo eso, porque el Señor Jesucristo dice de esta manera y luego lo dice de esta manera, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, de Él, de la manera en que, como Él iba a hablar, que a veces nos crea o nos trae un poquito de confusión y de dudas algunos pasajes de la palabra de Dios cuando Él habla, pero como que hablará otro, pero como que habla Él, pero más adelante nos muestra que el que habló fue Él. Entonces eso nos trae un poquito de confusión y de preguntas, y es muy válido y es importante que las hagamos. ¿Vas a decir algo? Sí, pastor, es importante que él hable que desde la fundación del mundo. Amén. O sea, cuando él dice que él es el creador. Amén. Abriré en parábolas mi boca, declararé, o sea que cuando el Señor Jesucristo hablaba, era el mismo Padre que en el Salmo 78 dijo, abriré mi boca en parábolas. ¿Quién fue el que abrió la boca en parábolas? El Señor Jesús. Amén. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde el principio, desde el origen. Él es el que ha estado ahí siempre desde el principio. Amén. Amén. Con esta introducción vamos a Mateo 20. Con esta pequeña introducción. Mateo 20. Amén. Parábola de los obreros de la viña. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. El reino de los cielos, bueno, algunos pasajes, algunas versiones de este pasaje en el versículo 1 empieza de otra manera. No sé quién la tiene. Porque, qué importante es ese porque. Muy importante. Porque hay otras versiones que no lo dicen.
como esta versión que yo tengo aquí en esta mano. Dice, el reino de los cielos, pero hay otras versiones que dicen, porque. A veces vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios un pasaje, y ese pasaje viene o inicia diciendo, entonces, por ejemplo, entonces. Cuando usted se encuentra con un entonces, es la continuación o es la explicación o es la ampliación de un tema que ya venía. ¿Ok? Es muy importante eso para que estudiemos la palabra de Dios, para que entendamos, porque a veces tomamos el pasaje y como hay un número allí, como vemos un capítulo 20 así grande y un título además de eso, pensamos que eso es totalmente independiente y separado de lo que venía. Pensamos erróneamente, porque la palabra de Dios nunca fue escrita así. La palabra de Dios no trae ni capítulos ni versículos, en su original nunca fue escrito de esa manera, ni mucho menos estos títulos que han sido añadidos. Realmente esa parábola no tiene por qué llamarse de esa manera, necesariamente. No tiene por qué llamarse la parábola de los obreros de la viña, porque eso no está en los escritos de la palabra de Dios, no está escrito así. Es la continuación de lo que viene ahí arriba y está explicando a través de una parábola, pero no venía ese título. Bueno, ¿podríamos leerlo antes? por supuesto, por eso hablo de ese por qué. Hablo de ese por qué, porque necesitamos leerlo desde antes. Cuando usted encuentre un entonces, váyase un poquito atrás, váyase atrás, porque de pronto usted va a encontrarse una parte de esa verdad, pero pues una parte de la verdad no es toda la verdad. Acuérdese que la palabra de Dios dice que la suma de la palabra es la verdad, es la suma, es toda, es toda en un texto completo, es toda en un contexto, y usted no puede salirse de este contexto, no puede sacar un versículo. A veces nosotros cometemos ese error, muy frecuentemente cometemos el error de sacar o de descontextualizar la palabra de Dios, y sacamos un versículo y ese versículo lo tomamos como una verdad, una doctrina hacemos de un versículo. Error. No podemos hacer eso. No podemos tomar un versículo como una doctrina y hacer de esto toda una enseñanza, alejándonos de los otros pasajes que hablan sobre lo mismo, que nos van a ampliar, que nos van a enseñar más. Entonces, como la palabra de Dios dice ¿por qué?, entonces nos vamos a ir atrás. Bueno, vamos a ir al capítulo 19. Estamos en el capítulo 20, entonces vamos a ir un poco atrás al capítulo 19. Bueno, vamos a leer desde el 16, sí señor. Vamos a leer desde el 16. Amén. Entonces se acercó uno y le dijo: maestro bueno. Entonces tendríamos que irnos más atrás, ¿cierto? Entonces vamos a irnos al 13. A ver qué dice el 13. ¿Cómo empieza el 13? Entonces, vamos entonces atrás. Es una tarea muy bonita para la casa, para que le damos toda esta palabra. Y ese entonces nos va a llevar hasta Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta allá nos va a llevar, hasta el principio. Amén. Amén. No, vamos a ir no solamente desde el 16. Desde el 16, vamos a leer el 16. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué leo el 16? Porque más adelante vamos a encontrar algo que tiene que ver con ese también. Entonces se acercó uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Y vea, qué importante es esta parte para esa parábola. Qué importante es esta frase para esa parábola que vamos a ver sobre los viñadores. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Nadie es bueno. Sino uno. Y esa parte sí que quiero que le hagamos un énfasis a esa parte, mi hermano y mi hermana. Versículo 17.
Leámoslo nuevamente. Dice, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno. Ninguno, dice esa versión. Ninguno o nadie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted es bueno? ¿Que yo soy bueno? Pastor, es que yo soy bueno. Yo hoy en día soy bueno. Yo hago muchas cosas y yo soy bueno. Yo no soy como aquel que está allá haciendo esto. Yo no soy como ese. Yo voy al servicio, pastor. Yo ofrendo. Yo ofrendo. Yo no soy como esos que no ofrendan. Yo ayudo. Yo no soy como esos que no ayudan. Y empezamos a asumir la misma posición, el mismo papel del fariseo. El mismo papel. Empezamos a decir cosas, y es que yo soy, yo hago, yo lo otro, y dijo el Señor del fariseo, puesto en pie, orando consigo mismo. Ni siquiera oraba con el Señor, oraba con él mismo. Y así quedamos cada vez que decimos yo soy, yo hago, yo soy bueno, yo hice, yo. ¿Por qué? Porque quiero autoexaltarme. Quiero mostrar que sí, yo tengo algo de bueno, yo soy bueno. Yo no soy como los otros. Y como que me merezco muchas cosas. Yo lo he dejado todo. Yo dejé todo por el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor de todo eso. Dice la palabra de Dios, nadie es bueno sino uno. Nadie es bueno. Pastores, yo ya me bauticé, usted no es bueno. Yo no soy bueno. Pastores, no, el Señor dice, nadie es bueno. Es muy importante aquí los tiempos también. Mire, yo podría decir, nadie fue bueno hasta que, entonces fue bueno. Pero eso no dice la palabra de Dios. Dice, nadie es bueno, punto. Y cuando el Señor está allí hablando, Él está hablando en presente, que es el tiempo en que lo estamos leyendo nosotros en este momento, porque Él sabía en su sabiduría que hoy íbamos a leer este pasaje y que cuando yo lo leyera iba a decir, nadie es bueno, tiempo presente. Amén. Nadie es bueno. Nadie. El Señor nos quiere ubicar a nosotros. Vamos a ubicarnos delante del Señor. Nadie es bueno. Solo uno es bueno. Nadie es bueno. Nadie es bueno, sino uno, Dios. ¿Pero quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Ya que el Señor le está diciendo aquí algo a este muchacho, a un joven rico que se le acercó, le está diciendo, guarde los mandamientos. Entonces alguno de nosotros dirá, bueno, entonces me voy a ir a guardar los mandamientos para procurar mi salvación. Alguno podrá decir eso, pero tal vez lo que el Señor estaba queriendo mostrar, y efectivamente lo que estaba mostrando, nos vamos a dar cuenta, era de que ninguno es bueno y que ninguno guarda los mandamientos. Ninguno. Usted dirá, pastor, yo sí guardo los mandamientos. Bueno, la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, si quieres entrar, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué me falta? Él pensaba de sí mismo, él tenía un concepto de sí, como dice la palabra de Dios. Él tenía un concepto de que era bueno. Tenía, como dice la palabra de Dios, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. Y el concepto que yo debo tener de mí mismo no puede venir de mí mismo. Ese concepto no viene de mis amigos. No, es que eres mi amigo, él es bueno. Te lo mereces. No se han encontrado por ahí en el WhatsApp, en sus redes sociales, cuando usted por allá, el Señor, por su gracia y su misericordia, le da una bendición o algo, y entonces pues usted la quiere compartir con su familia, y por ahí viene un familiar y dice, te lo merecías.
Eres muy bueno. Eres bueno, te lo mereces, te lo mereces. Yo peleo con eso, yo la verdad, y en mi corazón, digo, Dios mío, no, merecerme, te lo mereces, no, porque la palabra dice que lo que yo me merezco, ¿qué es? La muerte. La muerte, es lo único que me merezco. De pronto alguien por ahí se atrevería a decir, no te lo mereces, te mereces la muerte. Me gustaría ver un valiente de esos, algún día me gustaría un valiente de esos por ahí. Te mereces la muerte, pero pues nos suena duro, nos suena fuerte, esa parte nos suena muy fuerte y bueno, nos ofende a veces, no, me ofendo, pastor, me ofendió. No se ofenda, mi hermano y mi hermana, no se ofenda con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregir. Si la palabra de Dios viene y nos habla en nuestros corazones, viene a hablarnos para que corrijamos. Es el amor de Dios que nos quiere corregir. Dice 19, versículo, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Algo había en el corazón de ese rico que no había querido dejar. Y el Señor Jesucristo sabe qué hay en nuestros corazones, qué no hemos querido dejar, y por ahí nosotros andamos diciendo que nosotros somos perfectos, y mejor no digamos eso, por favor, porque el Señor Jesucristo nos va a coger y nos va a decir, si eres muy bueno, deja esto, que te gusta mucho. Deja todo esto, deja tu estudio, a ver si te va a gustar que te diga eso. Deja tus padres, tu padre y a tu madre. No que los abandonen. Deja tu tierra y tu parentela. Deja tu trabajo. Mejor no nos pongamos en la posición del rico, como que soy muy bueno. Mejor adoptemos la posición del samaritano, del publicano, perdón, del publicano, que lo único que salía de su boca era pedirle al Señor que fuera propicio para su vida. Sé propicio a mí, Señor, porque soy un pecador. Es lo único que puede salir de nuestra boca. Ninguna otra jactancia puede salir de nuestra boca. Todo lo que salga de lo demás es jactancia. No digamos más de ahí. Empecemos a dominar, como el Señor nos ponía en estos días con el pastor Luis Eduardo, esta enseñanza de la lengua. Empecemos a trabajar en esto de la lengua, lo que digo, medítelo, piénselo un poquito, piense lo que vamos a decir, ¿qué voy a decir? Esto, piénselo 2 veces. Por ahí una vez una hermana me dijo, el Señor nos ha dado 2 oídos y una boca para que oigamos el doble de lo que decimos. Empecemos a trabajar en esto, de lo que yo digo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra, ¿qué pasó? Se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas en su corazón, muchas cosas que cuando a veces no las tocan nos molestan. Esas son las cosas que a veces cuando viene una palabra y nos toca a nosotros y nos ofende, es porque algo hay en mi corazón. Hay algo todavía, o hay mucho todavía. Hay muchas cosas que debo dejar. Y cuando el Señor me toca esa parte que no debería, como que, ¿por qué me dijo eso? Yo dice, pastor, ¿por qué me está echando vainas? Siempre decimos lo mismo. Y no solamente en todas las comunidades los hermanos dicen lo mismo. Decimos, nos está echando vainas porque está hablando de algo que me molesta a mí, y si me molesta es porque no es bueno. No es bueno. Algo de malo tendrá eso que me está molestando, que me están diciendo. Algo que me molesta que me digan esto porque me está tocando lo que yo hago y yo no quiero que nadie me diga esto, yo no quiero que nadie se meta en mi vida. Pero esa es la palabra de Dios, es una espada de doble filo. Dice que penetra y separa entre el alma y el espíritu, entre lo mundano y lo espiritual. Y ahí es cuando nos duele. La espada tiene esa finalidad, causar un dolor. La espada entra y duele, causa dolor.
Esa es la palabra de Dios. ¿Dónde vamos? 22. 22. Al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, aquí va a haber una verdad muy grande, muchas verdades, muchos misterios, pero aquí ojo a estos misterios que el Señor va a revelar. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y es verdad, eso es una verdad. Siempre hemos dicho que no quiere decir que no todos los ricos van al reino de los cielos, ni que todos los pobres van al reino de los cielos, ni que todos los ricos se pierden, ni que todos los pobres se salvan. Eso es una mentira, eso es mentira. Porque es que leíamos hoy en la palabra de Dios que el Señor escucha a ¿quiénes? A los que le temen, ¿cierto? A los que le temen, a los que le obedecen. A ellos los escucha, dice la palabra de Dios. No escucha a los demás, dice que Él no los escucha. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. No es una aguja como la que conocemos, no es esa aguja, es una puerta, se llama puerta ojo de aguja. Así eran las puertas de aquella época, no es una aguja de hilar, no, nos confundimos. Inclusive por ahí vi una versión, creo que una versión internacional, lo maneja como si fuera aguja de coser. No sé si ustedes lo tienen por ahí. ¿Alguno tiene la nueva versión internacional? Lo maneja como aguja de tejer. Creo que es esa, la que lo maneja así. Dice, no, era una puerta, es una puerta. Se han visto que en los templos antiguos, por allá tenemos en nuestras capitales, que nosotros pues tenemos todavía por allá reliquias y templos de esos del diablo que todavía están por ahí, que son viejos y todavía vamos y los visitamos por ahí. Esos templos tenían una puerta, usualmente traen unas puertas gigantes, ¿cierto? Y esas puertas gigantes divididas por la mitad, eran unas puertas muy grandes, pero esa puerta se cerraba y había una puerta más pequeña en la parte de abajo. No sé si ustedes lo han visto. Sí, señor. ¿Sí? Esa puerta se llama ojo de aguja. No es una aguja. Porque jamás va a caer una aguja. Sí. Entonces, esa era la referencia que hacía el Señor. 25. Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, vea, detrás de todo esto que dijo el Señor Jesucristo, como un poquito más atrás, cuando el Señor Jesucristo, ahí mismo en el capítulo 19, ¿sí? Un poquito más atrás, en el capítulo 19, también el Señor Jesucristo le hace una referencia acerca del divorcio, y entonces los discípulos dicen, no, pues mejor es no casarse. Pues si esto es así, que nos toca quedarnos hasta el último día de nuestra vida, pues mejor no me caso. Eso dice la palabra de Dios. Asimismo, en esta parte, en esta porción de la Escritura, sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, porque nosotros, así como los discípulos, pues venimos del mundo, estamos acostumbrados a muchas cosas, muchas prácticas mundanas, y nos choca un poquito la palabra de Dios, nos choca mucho la palabra de Dios, de hecho. ¿Quién podrá pues ser salvo? Qué pregunta tan tremenda, y esa pregunta es totalmente, tiene que ver con la parábola. Qué pregunta tan tremenda. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién puede a través de sus méritos, a través de sus esfuerzos personales, a través de sus obras, buscar la salvación? ¿Alguno? ¿Habrá alguno? Por supuesto que no. Acababa el Señor de decir un poquito arriba que no hay ninguno bueno, así que no es posible. No es posible. ¿Quién pues? Por eso nosotros, hay muchos que se pelean con esta enseñanza, se pelean con la palabra de Dios. Y dicen, no, yo sí creo que yo tengo la capacidad y la facultad de tomar mi decisión. Porque el Señor nos dio libre albedrío. Porque Dios me dio libre albedrío. Mentira. Qué mentira tan tremenda, tan grande esa. Es una mentira. Yo no tengo libre albedrío para ninguna salvación. Eso es mentira.
Porque no hay ninguno bueno. ¿De dónde saco que yo siendo malo, yo tengo la capacidad de salvarme? ¿De dónde saco eso? ¿De dónde? Del ego, ¿cierto? Del ego, de la vanidad, del engaño de Satanás. Eso es pura filosofía, así es, sí señor. Amén. ¿Quién podrá ser salvo? Qué pregunta tan tremenda. Y tiene respuesta, afortunadamente, en la palabra de Dios, para que no andemos por ahí trayendo respuestas y cosas y enseñanzas que no son. Dice la palabra de Dios, mirándolos, Jesús les dijo. Ahí está la respuesta, es palabra de Dios, escrito está. Escrito está. No estamos añadiéndole absolutamente nada a la palabra de Dios, escrito está. Mirándolos, Jesús les dijo. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Si ustedes hacen, voy a parafrasear una mentira. Una mentira. Voy a parafrasear. Usualmente el ser humano, el ser humano no. El cristiano engañado de nuestros tiempos. Qué terrible esto, qué terrible. Qué engaño tan terrible en las iglesias. Qué engaño tan terrible. Que le dicen a los hermanos que usted a través de una obra, porque eso es una oración, es una obra humana, que supuestamente usted hace una oración, se la aprende y usted se salva. Un acto humano. Lo que se llama por ahí la oración de fe, lo que muchas iglesias llaman la oración de fe. Pastor, llámelos para que haga la oración de fe y se salven. Y nosotros andamos en eso, ¿no, pastor? Afanados por hacerles el llamado para que hicieran una oración de fe. Los hermanos, venga a ver, y quien venga para acá haga una oración de fe. Y engañados, totalmente engañados. Eso no dice la palabra de Dios. ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, el Señor Jesucristo les dijo. Vean, yo quiero que lo leamos, por favor, léanlo y entiéndanlo. Entiéndanlo. No se pelee más con el Señor. No se pelee más con el Señor. Porque su pelea es con el Señor. Su pelea no es conmigo. Bueno, aunque pues de pronto me ven a mí como el culpable de esto. Nos ven, dijo el otro. Así que no me ría mucho, pastor. Dice la palabra de Dios. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué es lo que es imposible para los hombres? Salvarse. Vean, leámoslo, porque si uno a veces pasa las palabras así como a la carrera y no entiende. Pero está escrito. Dice, mirándolos. ¿Quién podrá ser salvo? A ver, ¿quién me responde esa verdad que no sea el pastor Luis Eduardo? Por ahí atrás, alguien que me responda. Puede hacer esta pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién me responde bíblicamente esto? ¿Quién más? ¿Quién me lee esto que está acá? Ahí mismo. Versículo 26, léame eso. ¿A quién me lo responde con eso? Quiero que alguien lo lea y lo responda con esa palabra. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, amén. ¿Quién pues podrá ser salvo, mi hermana? No. Ok, déjalo ahí. Mi hermana. Preguntamos a la otra hermana. Mi hermana Francia, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Mi hermana, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres Es imposible. Pastor, ¿quién podrá ser salvo? Ninguno. Para los hombres es imposible. No dice, de pronto, si tú completas los 20 pasos para el bautismo, porque nos inventamos un montón de cosas. Entonces, primero tienes que leer el libro, luego vas a un encuentro, y luego vas a un preencuentro, y luego vas a un reencuentro, y luego vas a un posencuentro, y entonces vamos a ver. Después de todo eso, vamos a analizar tu caso. Y lo ponemos en consigna con los hermanos, o certificado, y pague, ¿no? Y pague allá con la hermanita que siempre le pone un diminutivo, ¿no, mi hermano? La que cobra. Vaya por secretaría y pague. Los de Juanita. Juanita, Carlitos, siempre el que cobra, el que le saca la platica, siempre tiene un diminutivo, ¿no?
Pasa allá por secretaría con Carlitos. Pase por donde Juditas. Allá. Siempre tienen diminutivo. ¿No se han dado cuenta de eso? Siempre le sacan la plata a ustedes de una manera muy sutil. Muy sutil le sacan la plata. Y lo engañan. Muy sutil. Porque estos mentirosos son muy sutiles. Son muy sutiles. Por ahí un mentiroso de esos dijo: cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Así dijo ese mentiroso, ¿cierto, mi hermana? Muy sutil. Muy sutil. Para robarles la plática. Para engañarlos. La palabra de Dios dice claramente: ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres esto es imposible. Imposible. Usted no puede hacer ningún mérito, mi hermano y mi hermana. Usted no tiene ningún mérito en la salvación. No existe ningún mérito suyo. No, es más, amén, mi hermano. Es más, no nos la merecemos. Amén. Amén. Para los hombres esto es imposible. Pero, afortunadamente viene el pero. Afortunadamente tenemos ese pero, que es el que nos salva. Tenemos a ese Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: pero para Dios. ¿Usted tiene algún familiar por ahí que está más perdido que el diablo? ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Ese que está ahí perdido, él no se puede salvar. Él no se puede salvar. Él está perdido. Él está muerto. Dice la palabra de Dios: está muerto en sus pecados. En sus delitos y pecados. Dice la palabra de Dios: está muerto. No hay ninguna posibilidad. No hay nada que hacer. El acta dice: está muerto. Está muerto, es putrefacto, huele a podrido, está perdido. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Yo también estaba ahí muerto, putrefacto, hedía horrible. Ahí estaba. Pero el Señor me rescató. Por eso la gloria siempre es para el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Él puede salvar a sus familiares, porque para Él no hay nada imposible. Su familiar no se puede salvar solo. Pero el Dios de la gloria, el Señor Jesucristo, Él sí lo puede salvar. Él es el que da vida. Él da vida. Dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 2, 6. Primera de Samuel 2, 6. Amén. Así dice el Señor. Primera de Samuel 2, 6. ¿Qué dice? Dice: para los que no creen que el Señor mata. Hay unos que no creen. Está escrito, así está escrito, escrito está, y no creen. Dice: el Señor da la muerte y la vida. O sea que cuando usted nació, ¿quién le dio esa vida? El Señor. Y cuando usted se muera, ¿quién decidió que usted se moría? El Señor. El Señor. No hay nadie más. No hay nadie más. Dice: el Señor da la muerte y la vida, hace descender al Seol y hace subir. O sea, Él manda a unos para el infierno y manda a unos para el cielo. Él es el que hace esto, todas estas cosas. Él manda a unos para el cielo, manda a unos para el infierno. Pastor, a mí me parece eso injusto. Bueno, a usted le puede parecer injusto. Vamos a hablar más trecitos si alcanzamos de eso. Sí, a usted le puede parecer injusto. De hecho, a mí me parecía quizá en algún momento injusto eso también. Porque somos seres humanos. Y definitivamente, como dice la palabra de Dios en Isaías 50, dice: mis pensamientos, yo no puedo llegar a la palabra de Dios
con mis pensamientos. Yo no puedo llegar con mis pensamientos. Por eso debemos renovarnos. Dice la palabra de Dios, ¿renovar qué? El entendimiento, mi hermana. El Señor la bendiga. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que renovar mi entendimiento. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar terrenal, mundana. Tengo que cambiarla. Yo no puedo llegar con ese pensamiento a la palabra de Dios para querer justificar mis creencias o buscar cómo justifico lo que yo creo en la palabra de Dios. No, yo tengo que llegar a la palabra de Dios y dejar que ella me moldee como es, como debe ser. Como debe ser. Ella es la que me moldea, no yo a la palabra. Porque mis pensamientos no son... Vea, qué fácil sería que esa palabra fuera nuestro corazón en todos estos momentos que tenemos tantos conflictos con la palabra de Dios, con el Señor. Y cuando me encuentro con un conflicto con la palabra de Dios y no lo quiero aceptar, yo debería meditar un poquito en esta palabra y entender que mis pensamientos no son, como dice el Señor, sus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. O sea, ¿qué son mis caminos? Quizás usted diga, yo creo que si yo lo haría de esta forma, yo lo haría así, yo no creo que eso está bien. Yo pienso que aquí Dios como que, y se atreven a decir que Dios como que se equivocó, como que no era así. Si por mí, yo lo hubiera hecho así. Y dice el Señor que mis caminos, vuestros caminos, no son los caminos del Señor. No es a mi manera, no es a tu manera, no es como tú crees. Isaías 55, así es, Isaías 55:8. No es a la manera nuestra, no es a tu manera, dice, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son altos los cielos que la tierra, así son los caminos del Señor. Y nosotros no podemos entender ni siquiera los pensamientos de aquí a la pared. Y dice la palabra que los pensamientos del Señor son de altos como hasta los cielos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Estamos en Samuel, que dice la palabra de Dios, 1 Samuel 2:6. Que Él es el que mata y el que... Que dice la palabra que Él es el que mata y da vida. Él es el que mata y da vida. Dice, hace descender al Seol, manda a unos para el infierno y a otros, ojo, Él manda a unos para el infierno y a otros manda para el cielo. Eso dice la palabra de Dios. Eso sí lo dice. No para el purgatorio. Amén. Amén. No manda para ningún estado intermedio, purgatorios, limbos, nada de eso. Ni purgatorios ni limbos existen. Hace descender al Seol y retornar. Ojo a esta. Versículo 7. ¿El Señor qué? Vea, si el Señor quiere que yo esté pobre toda la vida, pues yo voy a estar pobre toda la vida. No lo tengo que ayudar haciendo narcotráfico. Sí, ni puedo andar por ahí, que no, que es que tú eres un hijo del rey y a los hijos del rey entonces el Señor los tiene dispuestos. Entonces reclámele a Dios, dicen estos sinvergüenzas. Dame sus bendiciones. Arrebátele las bendiciones, hágame el favor, arrebátele a Dios. Declare en contra de todo lo que está pasando, de todas esas maldiciones, declare, decrete, anule, ate. Y esto, mire, donde le digan a usted, anule, ate, declare, decrete, arrebate. Vea, arrebátese usted de ahí. Lo están engañando. Son unos mentirosos.
Son unos mentirosos, lo están engañando. Falsos profetas, hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Cierto, hermano? Palabra dura. Hijos del diablo, mentirosos, engañadores, que lo único que quieren es tenerlo usted ahí, sometido y sacarle dinero. Mentirosos. Y siempre lo van a tener a usted sujeto con todas esas mentiras. Eso no es bíblico. No hay ninguna atadura, ni atadera, ni decretadera, nada de eso. Eso no existe. Donde usted escuche eso, ahí hay mentira y hay engaño. Salga de ahí. Salga de ahí. No se quede ahí. Salga. Eso no es bíblico. ¿Por qué sigues ahí si eso no es bíblico? Uno se encuentra con los hermanos a veces que ya están aquí afortunadamente y durante mucho tiempo estaban allá escuchando, y hay muchos que dicen, yo sí escuchaba, y yo como que no decía, no, eso no es verdad, eso no es bíblico. ¿Por qué? ¿Y por qué usted sigue ahí si eso no es bíblico? ¿Por qué continúa usted ahí siguiéndole la mentira a ese engañador que está ahí enfrente? Si usted mismo se ha dado cuenta que es un mentiroso, usted se ha dado cuenta, usted lo ha visto y usted no ha querido salirse de ahí. Amén. Amén. Porque el Señor no le ha quitado el velo. Hoy el Señor está quitando velos. Aquí, quizá otros que nos escuchan, pero está quitando velos. Es una mentira. Eso es una mentira. El Señor empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Señor son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Qué hermoso eso, ¿cierto? Él guarda los pies de sus santos. Él guarda mis pies. Él guarda tus pies. Por eso la palabra dice que Él guardará tu entrar y tu salida. Él guarda tus pasos. Qué hermosa palabra. Él afirmó con ellas, sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Amén. Qué hermosa palabra. Seguimos con Mateo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Todavía ya casi llegamos a la parábola. Dice el Señor. Gloria al Señor Jesús. Sus discípulos al oír esto se asombraron y muchos decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo al Señor Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué para Dios todo es posible? Porque Él da vida, Él mata, Él enriquece, Él empobrece, Él guarda mis pasos, Él es el Todopoderoso, Él guarda los pies de sus santos, Él guarda caminar de nosotros, Él es. Por eso toda esta enseñanza, lejos de hacernos traer un sentimiento erróneo, a lo único que nos puede llevar es a confiar más en el Señor, a glorificarlo más a Él cada día, a entender que Él es un Dios soberano, que Él dirige mi vida y que yo tengo que glorificarlo. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, ¿qué le dijo Pedro? Y aquí está el Pedro que siempre está en las iglesias, siempre hay Pedro en las iglesias, un Pedro y una Pedra también por ahí. Ahí llegó Pedro y ahí llegó Pedra. Sí, siempre hay uno por ahí, siempre hay un Pedro. Es cristiano, Pedro es cristiano, ahí está, Pedro es cristiano, ¿cierto? Pero Pedro siempre está por ahí corriendo, ahí Pedro siempre está dando dolor de cabeza, pero bueno, Pedro es cristiano, pero ahí está por ahí dando dolor de cabeza. Entonces respondió Pedro, le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
Yo dejé todo. Todo lo he dejado. Vea, uno podría decir, así como dijo Pedro, yo puedo también decir. Y sí, efectivamente nosotros en muchas ocasiones hemos dicho cosas como estas o parecidas. No, yo sí, yo he dejado todo esto. Y entonces empezamos nosotros a querer autoexaltarnos. Así es, autoexaltar. El ego, así es. Y en la palabra griega se llama ego. En el griego se llama ego. Yo, o sea, yo mismo empiezo a autoexaltar mi ego. Yo he hecho, yo he dejado, yo. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendré? ¿Esto qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me va a dar Dios? Yo he hecho todo, ¿usted qué me va a dar? Señor, yo he dejado, deme, ¿no? Yo espero que Dios me dé algo. Yo espero que el Señor me dé algo. Yo espero que, como por allá nos enseñaban acerca del diezmo, pues uno dice, no, yo diezmo de corazón porque es que yo obedezco y si no diezmo, pues no recibo platica. Pues esa transacción pues no es posible porque pues si yo no diezmo, pues no hay transacción. O sea, no puedo recibir pues, el sueldito, me van a cortar el sueldo, necesito, y uno, no, yo soy muy espiritual, yo doy, pero yo doy esperando que recibir algo, ¿cierto? Doy esperando recibir algo, no como dice el Señor, no es por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No, ese no me gusta. Me gusta el que me dice que me van a multiplicar todas las cosas, que voy a recibir 100 casas, que voy a recibir 100 hermanos, y que voy a recibir 100 esposas, y eso sí me gusta, esa parte me gusta mucho. 100 carros, eso me gusta. Entonces, nosotros manejamos la transacción. Usted manejaba la transacción, no me venga a decir que no, igual que nosotros manejamos la transacción. No, yo daba sin esperar nada a cambio. Mentirosos, somos mentirosos, decimos mentiras, esperamos algo. De hecho, algunos dicen que si no diezma, entonces se les va a cortar la bendición. Entonces lo que está haciendo es dando para esperar algo a cambio. Siempre está creyendo en su corazón que puede comprar el favor de Dios con dinero. Siempre está creyendo eso. Siempre. Y eso enseñan en las iglesias. Eso es lo que enseñan. A que usted le compre el favor de Dios con dinero. No es posible. El Señor es el dueño del oro y la plata. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo. De cierto digo que. De cierto os digo. El 28. ¿Qué pues? Perdón. Jesús les dijo. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, hago el énfasis ahí, se siente en su trono, en su trono, no en uno de los tronos, ni en el trono de la derecha, ni en el trono de la izquierda, ni en la silla que está al lado, no dice eso la palabra de Dios. Usted nunca va a encontrar en la palabra de Dios, nunca va a encontrar dos tronos. Va a encontrar un trono y al que está sentado en el trono. Eso sí lo va a encontrar. Un trono y el que está sentado en el trono. Y si solamente hay un trono en la palabra de Dios y uno que está sentado en el trono, aquí ocurre algo. Aquí hay una mala interpretación por algún lado. En algún momento se malinterpretó la palabra de Dios. Porque si no existe sino un trono, porque si ninguno de los profetas ha visto en el cielo más de un trono, no hay ninguna referencia bíblica de ningún profeta en las Escrituras donde haya más de un trono en el cielo. No hay ni una. Hay una referencia en el libro de Apocalipsis acerca de 24 tronos, pero eso es otra cosa. Estoy hablando del trono de Dios. Amén.
Pero toda la palabra de Dios. Cuando usted encuentra ¿cuántos tronos? Uno. Y al que está sentado. Uno y el que está sentado. Uno y el que está sentado. No hay nada más. Amén. Jesús les dijo. ¿Dónde vamos? Cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono. Jesús les dijo, de cierto os digo, amén, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Perdón, hay una vez con eso descabeza a los apóstoles de esta época. Amén. Amén. Porque imagine cuántos tronos va a tener allá. Solamente hay 12 tronos para que sean los apóstoles verdaderos. Amén. Vean, todos estos que se dicen apóstoles hoy en día, ya haremos otro mensaje sobre los apóstoles y los falsos apóstoles de nuestros tiempos. Todos estos que se autonombran apóstoles son unos mentirosos hijos del mismo Satanás. Todos esos que se autoproclaman apóstoles, mentirosos hijos del mismo diablo. Mentirosos. Mentirosos. Yo quiero saber de qué parte sacaron eso, o si sus nombres van a estar en los cimientos de la Nueva Jerusalén, que dice el libro de Apocalipsis, que en los 12 cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. Y si estos sinvergüenzas, mentirosos, dicen que son apóstoles, ¿en cuál de los cimientos de la Nueva Jerusalén está su nombre? ¿En cuál de todos los cimientos? Mentiras. No se deje engañar. No se deje engañar. Dice la palabra de Dios 29. Acuérdense que esto es en la regeneración en el reino de los cielos. Es espiritual. Ojo, es espiritual. Es espiritual. Es espiritual. No se deje engañar, es espiritual. Dice, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Por mi nombre. Por mi nombre. Por mi nombre. ¿Por cuál nombre? Jesús. Por su nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese nombre. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén y amén y amén. Si fuera lo que ellos explicaran, entonces tendríamos 100 mujeres. No es posible que usted piense que exacto, que usted va a tener... no, pero es que todos estos que quieren engañarlo le van a hablar de las casas, ¿no? Las casas. Usted va a tener muchas casas. Tierras. Y tierras. Entonces siempre para que usted tenga muchas tierras. Y siempre para que usted sea muy prosperado y tenga muchas casas. Esa es la palabra diabólica. Y los únicos que prosperan y se quedan con la platica que usted puso ahí, ese es el que está ahí enfrente. El tramposo ese que está enfrente, ese se queda con todo. Es el único. No se deje engañar. Eso de hermanos, hermanas. Vea, yo tenía en la carne, tenía 2 hermanos. Pero hoy en día tengo muchos hermanos. Amén. Muchos hermanos y hermanas. Cuando digo hermanos, hablo de hermanos y hermanas. Por eso el Señor dice que vamos a tener muchos hermanos. Gloria al Señor Jesucristo por cada uno de ustedes. Gloria por haberlos conocido a cada uno de ustedes, porque ustedes han sido una bendición para mi vida. Gloria al Señor Jesús. Pero hay unos que vamos a dejar por causa de eso. Amén. Y hay unos hermanos en la carne que usted va a tener que dejar por causa del nombre del Señor Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a eso? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Después de esta corta introducción, ahora sí pasamos a la parábola. Y en la voluntad del Señor Jesucristo, dentro de 8 días, vamos a la parábola de los obreros de la viña. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga.